Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Irusta, soy enfermera del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez y fui convocada para hablar sobre el módulo de insuficiencia respiratoria aguda. Así que bueno, comenzamos. Bueno, a modo de introducción vamos a decir que la función principal del sistema respiratorio es garantizar el correcto intercambio gaseoso, dando lugar a una adecuada oxigenación tisular y al mismo tiempo una correcta eliminación del dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Para repasar un poquito, vamos a decir que el sistema respiratorio está dado por el pulmón, que es el órgano encargado del intercambio gaseoso, y por la bomba respiratoria, que está compuesta por los músculos respiratorios, cuyo principal aferente es el diafragma, y por la caja torácica. Esta caja torácica forma parte de la bomba respiratoria porque condiciona la fuerza que deben hacer los músculos respiratorios para generar un cambio de presión que a su vez genere un cambio de volumen. El pulmón, o sea la integración pulmón-caja torácica, tienen una propiedad que se denomina elastancia, que es la fuerza o la capacidad que tiene la caja torácica de volver a su tamaño natural, contrarrestando la fuerza de los músculos respiratorios. De esta manera, cualquier alteración de la caja torácica automáticamente podemos inferir que va a generar una necesidad de un aumento de la fuerza inspiratoria por parte de los músculos. Bueno, en el proceso de la respiración, o sea, el proceso de respirar, consta de 4 componentes esenciales. Vale decir, la primera, la ventilación alveolar, y en este orden que va a estar dada por la interrelación y va a estar controlada por los centros respiratorios del lóbulo raquídeo. El tronco encefálico, que van a ser los centros controladores, que son motoneuronas y van a estar reguladas por sensores a nivel central y periférico. Estos sensores van a ser tanto neuromusculares como quimiorreceptores. Bueno, los quimiorreceptores van a ser sensores que van a sensar la concentración tanto de oxígeno como de dióxido de carbono a nivel central y periférico. La integración receptores y sensores van a tener como efectores los músculos respiratorios. Entonces, el centro respiratorio, que es automático, o sea, el acto de respirar es un acto automático, tanto en la cadencia como en la profundidad de la respiración, está regulada por estos centros, aunque en ciertas circunstancias o hay situaciones que pueden ser controladas también de forma voluntaria. O sea, la forma de respirar puede pasar a ser voluntaria por medio de la corteza cerebral. Esto es cuando nosotros decidimos respirar más hondo, más rápido, todo por voluntad propia, independientemente de los centros de control. Entonces, los efectores van a ser los músculos. Cualquier variación en la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, como así también el estiramiento a nivel alveolar, van a generar modificaciones en la actividad de los músculos respiratorios. Todo esto es en cuanto a la ventilación alveolar. Luego viene el otro componente, que es la difusión, que aquí se produce directamente en el pulmón a través de los bronquiolos respiratorios y en los sacos alveolares, y consta básicamente y rápidamente explicado en el paso del oxígeno desde el aire exterior hacia el capilar sanguíneo y el dióxido de carbono desde el capilar venoso hacia el alveolo, ¿sí? Aquí es la zona del intercambio gaseoso. El otro componente que veremos es la circulación. Bueno, de esta manera podemos ver que la función del pulmón está íntimamente ligada a la función del corazón, de manera que un gasto cardíaco disminuido va a provocar o puede provocar una alteración del intercambio gaseoso.
no vamos a explicar o adentrarnos en el tema de la circulación menor, mayor y menor, porque no es el tema que nos compete en este módulo, ¿sí? Y finalmente tenemos la respiración celular como cuarto componente, que es, en definitiva, donde se produce la respiración, que es cuando la célula utiliza el oxígeno que fue intercambiado en los alvéolos, la usa para el metabolismo celular y como producto de ese metabolismo celular se genera la producción de dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono no sale, no es que lo produce el cuerpo porque sí, sino que lo produce porque está oxígeno ingresando a la célula para generar todo el metabolismo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir lo que llamamos insuficiencia respiratoria, que es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso, es decir, la incapacidad de mantener niveles óptimos de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial. Y acá tenemos un algoritmo cortito, fácil, ¿sí? Donde divide a grosso modo las causas de falla respiratoria o de insuficiencia respiratoria. Por un lado tenemos la falla pulmonar y por otro lado la falla de bomba, o podríamos decirle falla extrapulmonar. Esta es otra forma de clasificar la insuficiencia respiratoria que no vamos a ahondar mucho, ¿sí? A grosso modo tenemos que la falla pulmonar va a generar principalmente una falla en el intercambio gaseoso de oxígeno o hipoxemia. Y la falla de bomba va a generar un fallo ventilatorio, eso es lógico, generando mayormente hipercapnia. De todas maneras, estas situaciones pueden presentarse combinadas. Con respecto a los criterios diagnósticos o con respecto a esta diapositiva en particular, es que estaríamos nombrando los criterios diagnósticos según el cuadro clínico, que se presenta en general de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a observar? Un paciente que presenta disnea, aleteo nasal, sudoración, una respiración bucal, una respiración con labios fruncidos, quejido expiratorio, utilización de músculos accesorios, reclutamiento de los músculos expiratorios, o sea, una contracción de la pared abdominal, taquipnea, respiración superficial, puede presentar una respiración paradójica, un descenso inspiratorio de la tráquea, taquicardia, hiper o hipotensión y un cambio en el estado mental. Continuando con la definición de insuficiencia respiratoria, como dijimos antes, hay varias formas de clasificarlo, pero en líneas generales podemos decir que hay dos formas de clasificarlo. Una es según el tiempo de su evolución. Va a ser en insuficiencia respiratoria aguda, que es de aparición súbita, con las características que ya se nombraron anteriormente. Puede ser también insuficiencia respiratoria crónica, pero de esa no vamos a tratar en este módulo, ¿sí? Y también se podría dar una insuficiencia respiratoria crónica agudizada, que es característica de los pacientes con EPOC o con asma bronquial agudizado. La segunda forma de clasificarla es según el tiempo de evolución y criterios gasométricos. Así podemos tener una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, hipercápnica o mixta, pero esto lo vamos a ver más adelante. Más allá de las definiciones que estuvimos hablando para hablar de insuficiencia respiratoria, en este caso aguda, necesitaremos sí o sí de gases en sangre y que nos digan el estado tanto de la presión arterial de oxígeno como de la presión arterial de dióxido de carbono. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son los criterios gasométricos o los valores puntuales, que ya no es a partir solamente de la clínica, sino de los valores puntuales para el oxígeno y para el dióxido de carbono. Con respecto a la presión arterial de oxígeno, valores menores de 60 milímetros de mercurio, siempre esto es respirando aire ambiente,
y menor a 65 milímetros de mercurio con algún método de oxigenoterapia. Para el dióxido de carbono, valores mayores de 45 a 50 milímetros de mercurio. Como muchos pacientes que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica son retenedores crónicos de dióxido de carbono, el valor que se toma como referencia, aparte de la presión arterial de oxígeno, que suele estar disminuida, es un valor de presión arterial de dióxido de carbono 5 milímetros de mercurio por encima de los valores basales del enfermo. Sin entrar o profundizar en lo que es la fisiología respiratoria, ¿por qué se toma 60 milímetros de mercurio como valor crítico para diagnosticar insuficiencia respiratoria? Bueno, esto se debe a la forma de la curva de lo que se llama la disociación de la hemoglobina. ¿Qué significa esto? Significa que a un porcentaje, a un valor X de presión de oxígeno, corresponde un valor Y de saturación de la hemoglobina, por debajo del cual la saturación de la hemoglobina y la entrega de oxígeno a los tejidos se ve comprometida. Y ese valor es a partir de los 60 milímetros de mercurio. Y si vemos la forma de la curva, acá, vemos que se estabiliza más o menos a los 60 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación aproximada de 90-92%. En esta diapo tenemos un algoritmo de diagnóstico de insuficiencia respiratoria bastante práctico, en donde podemos ir definiendo. ¿De qué nos sirve definir qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Bueno, nos va a permitir conocer la terapéutica, o sea, el tratamiento y los cuidados que el paciente va a necesitar. Los criterios clínicos ya los nombramos antes: disnea, aleteo nasal, sudoración, uso de músculos accesorios, etc. En este algoritmo vemos cómo la gasometría nos va a definir lo que va a ser la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Si hay disminución con una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, la insuficiencia respiratoria aguda puede cursar con presión de dióxido de carbono normal o baja inclusive, y o con PCO2 alta. A esto se le agrega la radiografía de tórax y podemos relacionar o asociar si la insuficiencia respiratoria junto con la gasometría y con la radiografía de tórax podemos ver si los pulmones son claros, si hay patología pulmonar o no, y lo mismo para el resto. Con respecto a las causas de la insuficiencia respiratoria aguda, según el origen anátomo-fisiológico tenemos en las vías aéreas inferior y alvéolos el asma, el EPOC, el síndrome de distrés respiratorio agudo, las neumonías, la inhalación de humo, la contunción pulmonar. Con respecto al sistema cardiovascular, el edema agudo de pulmón, la embolia, uremia. Con respecto a las vías aéreas superior, la parálisis de las cuerdas vocales, el síndrome de hipoapnea obstructiva del sueño, la obstrucción traqueal. Con respecto al tórax y pleura, tenemos cualquier tipo de trauma, escoliosis, derrame pleural, neumotórax, obesidad mórbida. Con respecto a la obesidad mórbida, podemos decir que se lo agrega acá porque le quita capacidad de distensibilidad al pulmón. ¿Sí? O sea, aparte se da todo un síndrome en la obesidad mórbida que incluye al sistema respiratorio. El obeso mórbido es más susceptible de padecer una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica o mixta por hipoventilación. Son pacientes que necesitan un gasto cardíaco y tener un consumo de oxígeno mayor para poder alimentar todo ese exceso de tejido que tienen. Con respecto al sistema neuromuscular, bueno, la miastenia gravis, el tétanos, el botulismo, la esclerosis múltiple. Con respecto a la médula espinal, la poliomielitis, el trauma, el ELA, el Guillain-Barré. Con respecto al cerebro, bueno, el accidente cerebrovascular, el
el TEC, las intoxicaciones, la depresión por fármaco. Para poder seguir hablando de los tipos de insuficiencia respiratoria o de clasificación gasométrica, deberíamos definir las causas de hipoxemia, ¿sí? Las causas de hipoxemia son 4 o 5 si se quiere. La primera es la hipoventilación alveolar, es decir, la disminución del volumen minuto que viene a estar dado por la multiplicación del volumen corriente, es decir, el aire que ingresa y egresa por cada respiración, por la frecuencia respiratoria. En el dibujo podemos ver lo que sería aproximadamente el volumen minuto, ¿sí? Frecuencia respiratoria por volumen pulmonar. Lo que es la ventilación alveolar es lo mismo, nada más que al volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros se le resta 150 mililitros que corresponde al espacio muerto fisiológico. Es decir, ese volumen de aire que no participa del intercambio gaseoso porque se encuentra ocupando la vía aérea de conducción. Entonces, ¿por qué la ventilación alveolar va a traer o es una de las primeras causas de hipoxemia? Bueno, esto se debe a la ley de difusión de gases o primera ley de Fick, que establece que el fluido, en este caso el aire, el gas ventilado, se difunde de un lado al otro de la membrana a través de la igualación de las presiones o de las concentraciones de los componentes de este gas. Entonces, si tenemos que la hipoventilación nos va a causar un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono y también, secundariamente, una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene una tasa, un coeficiente de difusión 20 veces más rápido que el del oxígeno. Entonces va a difundir rápidamente y va a ocupar este aumento del dióxido de carbono, va a ocupar ese espacio en el alveolo, de manera que va a generar que haya menos oxígeno en el espacio alveolar para pasar a la sangre. Esto va a ser la causa del por qué la hipoventilación alveolar va a llevar secundariamente a disminución de la presión arterial de oxígeno. Este tipo de hipoxemia se corrige rápidamente con el agregado de oxigenoterapia. Se dan los trastornos del sistema nervioso central principalmente, en el uso de sedantes, trastornos neuromusculares, obstrucciones de la vía aérea y el síndrome de hipoventilación por obesidad que no está puesta en esta filmina. La otra causa de hipoxemia va a ser el trastorno de la difusión alveolo capilar de oxígeno o el trastorno del intercambio gaseoso. Este trastorno implica una falta de equilibrio entre la PO2 de la sangre capilar pulmonar y el gas alveolar, por la presencia de edema o tejido fibroso, ya sea en el alveolo, en el capilar o en el intersticio. Todo esto va a engrosar la membrana alveolo capilar, dificultando el intercambio de oxígeno del alveolo al capilar. Esto es principalmente una causa de hipoxemia más que de hipercapnia, por lo que hablamos anteriormente sobre que el dióxido de carbono tiene una capacidad de difusión a través de la membrana unas 20 veces mayor que la de oxígeno, ¿sí? Bueno, se lo puede ver en el distrés respiratorio agudo, en la fibrosis pulmonar, en el edema agudo pulmón, en las neumonías. La alteración de la ventilación-perfusión va a representar la principal causa de hipoxemia, y este fenómeno significa que la ventilación y el flujo sanguíneo se encuentran desequilibrados en diferentes regiones del pulmón, lo que provoca que el intercambio de gases sea ineficiente. Así vamos a tener áreas bien ventiladas y mal perfundidas o áreas bien perfundidas pero no ventiladas. Típico, cualquiera de estas dos situaciones, en las enfermedades intersticial, en el EPOC o en las bronquiectasias. En la enfermedad intersticial tenemos la neumonía y el clásico distrés respiratorio. En la diapositiva entonces vamos a ver el tipo de alteración de la ventilación-perfusión en donde tenemos el shunt o cortocircuito. Esto es el paso de sangre por unidades no ventiladas
que va a generar un aumento en la concentración del dióxido de carbono. El del medio sería el normal y el tercero sería el espacio muerto alveolar. ¿Por qué el espacio muerto alveolar? Porque el espacio muerto va a ser un espacio donde hay ventilación, donde ingresa el aire, pero al no estar perfundido se termina comportando como una vía aérea, solamente una vía aérea de conducción, sin intercambio gaseoso. El típico ejemplo del espacio muerto alveolar es el tromboembolismo pulmonar y el típico ejemplo de shunt o cortocircuito es la atelectasia, la coaptación alveolar, las hemorragias. La cuarta causa de hipoxemia va a ser el shunt derecha-izquierda. Esto se da cuando se produce una situación con ocupamiento alveolar completo o el colapso alveolar. El shunt interpulmonar se puede definir entonces como la sangre que pasa del corazón derecho al corazón izquierdo, atravesando los capilares pulmonares adyacentes a alvéolos no ventilados, por lo cual la sangre no puede oxigenarse. El signo patológico característico del cortocircuito derecha-izquierda es el síndrome del distrés respiratorio. Se podría decir también, de esta manera, que el cortocircuito o shunt de derecha-izquierda no es más que un extremo de la alteración relación-perfusión que habíamos descrito antes. Finalmente hay una quinta causa de hipoxemia, que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno o la disminución de la presión parcial de oxígeno en aire inspirado, que se debe a la altura. Esta situación se debe a la altura principalmente, esto es por la disminución de la presión barométrica. Comenzamos con la clasificación gasométrica de la insuficiencia respiratoria. Ya descartamos entonces, o sea, damos por hecha la clasificación según el tiempo de aparición, vamos directamente a la clasificación gasométrica de la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos tipo 1 o hipoxémica, tipo 2 o hipercápnica y una tercera clasificación que algunos autores la denominan tipo C o tipo 2B, que es hipoxémica e hipercápnica. La clasificación de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o hipoxémica la vamos a definir como la incapacidad del aparato respiratorio de mantener niveles óptimos de oxígeno ante una situación dada. Los principales mecanismos fisiopatológicos van a ser las alteraciones ventilación-perfusión y el cortocircuito intrapulmonar. Entonces, se va a caracterizar por áreas pulmonares de baja ventilación alveolar. Si recordamos bien, la hipoventilación alveolar era la primera causa de hipoxemia. Esto va a generar el estímulo de los quimiorreceptores que van a generar un aumento del volumen minuto, es decir, un aumento del volumen ventilado por minuto a expensas de un aumento de la frecuencia respiratoria. Redondeando, la presencia de hipoxemia va a estimular a los quimios receptores para que el sistema nervioso central informe a los músculos respiratorios que aumenten la frecuencia respiratoria para compensar esa hipoventilación alveolar. Al aumentar el volumen minuto, el dióxido de carbono va a disminuir. Recuerden que dijimos que el dióxido de carbono difunde unas 20 veces más rápido que el oxígeno. Si la insuficiencia respiratoria o la causa de la insuficiencia respiratoria no es suficientemente grave, este mecanismo de compensación puede ser suficiente, pero en general el aumento de la frecuencia respiratoria para contrarrestar la hipoventilación no es suficiente. Por eso los pacientes avanzan a la falla del sistema, típico de los estados avanzados del distrés respiratorio o el EPOC, que van a cursar aparte en el subtipo de insuficiencia 2B, que es con aumento de la hipercapnia. A esta insuficiencia respiratoria también se la llama insuficiencia respiratoria global, porque compromete el intercambio de los dos componentes de la respiración. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria tipo 1, vamos a encontrar taquipnea, hiperventilación, taquicardia, bradicardia en situaciones terminales o cuando coexisten activación vagal, tendencia a la hipertensión
y finalmente, más difícil de apreciar en el paciente crítico, la cianosis. Con respecto a las manifestaciones que se pueden presentar del orden del sistema nervioso central, vamos a encontrar que va a haber un paciente con confusión, con delirio, con temblor, con somnolencia, con obnubilación, pueden presentar convulsiones y pérdida de la conciencia. Con respecto a las causas de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica tipo 1, digamos, se puede encontrar el asma agudo, la exacerbación del EPOC, posoperatorios de cirugía abdominal, la obesidad, el tromboembolismo pulmonar, la desaturación de sangre venosa mixta, el cortocircuito shunt intracardíaco, shunt intrapulmonar, malformaciones arteriovenosas, posoperatorios de cirugía torácica, masa ocupante de espacio en pulmón, derrame pleural, patologías que cursan con compromiso alveolar difuso, como el síndrome del distrés respiratorio agudo, el edema de pulmón cardiogénico, la neumonía, la broncoaspiración, la hemorragia pulmonar, las atelectasias, las embolias con infarto pulmonar, la contunción pulmonar, el edema pulmonar por reexpansión, la intubación selectiva de bronquio fuente. En este tipo de insuficiencia respiratoria, tipo 2, hipercápnica, la ventilación alveolar va a estar disminuida, ya sea por una caída del volumen minuto o por un aumento del espacio muerto anatómico y fisiológico. En este tipo de pacientes se observa una falla o una hipoventilación debido a una falla de la bomba respiratoria o bien hipoventilación por la incapacidad de superar el incremento del trabajo respiratorio. Para que la inspiración se lleve a cabo, el sistema respiratorio tiene que vencer la impedancia del propio sistema, compuesta por los elementos dinámicos, que son las fuerzas resistivas propias de las vías aéreas, y los elementos estáticos, que son las propiedades elásticas del sistema, o sea, el pulmón y caja torácica. Esto es lo que hablábamos con respecto a la estancia, que era la dificultad que ofrecía el pulmón y la caja torácica a ser deformados con cada inspiración. De esta manera, la inspiración va a requerir que la bomba genere una presión suficiente para vencer la resistencia de la vía aérea y la elastancia del sistema respiratorio, es decir, la tendencia a permanecer en su forma en estado de reposo, como dice la diapositiva. Los pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica van a presentar hipoventilación por insuficiencia de la bomba respiratoria, causada por causas externas como patologías del sistema nervioso central, alteraciones de la función neuromuscular o compromiso de los músculos respiratorios, como en la debilidad diafragmática por ventilación mecánica prolongada o en el síndrome de polineuropatía del paciente crítico, o por un incremento del trabajo respiratorio, que esto puede deberse a un aumento de la resistencia de las vías aéreas con disminución de la distensibilidad del pulmón o de la pared torácica, o un incremento del esfuerzo inspiratorio por autopip, que es el atrapamiento aéreo. Otras situaciones que generan un aumento del trabajo respiratorio, un aumento de la demanda ventilatoria, como por ejemplo en patologías con acidosis metabólica o aumento del impulso ventilatorio por intoxicaciones y demás. Finalmente, cuando el volumen minuto necesario para mantener niveles de presión arterial de dióxido de carbono estables y dentro de parámetros fisiológicos normales es mayor a 12 litros por minuto, es probable que este trabajo respiratorio no pueda ser sostenido en el tiempo por el paciente más que por un lapso pequeño, de manera que en el consumo de oxígeno necesario para este trabajo puede llegar a incrementarse y quintuplicarse. En condiciones normales, el porcentaje de gasto cardíaco destinado a los músculos respiratorios es entre 1 y 4%, y en condiciones de aumento sostenido del trabajo respiratorio por alguna de las causas ya nombradas pueden llegar a un 20% y en situaciones graves a un 50%. En estas situaciones
el trabajo de respirar resulta intolerable y puede sobrellevar el compromiso del sensorio, la hipercapnia, la incapacidad de mantener el pH en límites adecuados y, por último, el paro respiratorio. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercápnica, se va a encontrar una mayor estimulación simpática y mayor aumento de la presión arterial que la hipoxia, incremento del flujo cerebral, hiperexcitabilidad neuronal a niveles moderados y depresión en valores altos, temblores, convulsiones, trastornos cognitivos, comportamiento paranoico, somnolencia, coma. Bueno, las causas de insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica por deterioro de la bomba muscular, tenemos alteraciones del centro respiratorio, que puede estar dada por traumatismo encefalocraniano, ACV, tumores, encefalitis, anestesia, sedación, opiáceos, tóxicos, alcalosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos, hipotiroidismo, síndrome de apnea del sueño, obesidad y EPOC. Estos como causas de alteraciones del centro respiratorio. Con afectación de la médula, pueden ser traumatismos, osteomielitis, poliomielitis, enfermedad de la muerte neuronal, polineuropatía del paciente crítico, Guillain-Barré, miastenia gravis, uso de bloqueantes neuromusculares, botulismos y tétanos. Esto como patologías que afectan a la médula. En afectación de los músculos respiratorios tenemos, ya sea por disminución de la fuerza o disminución de la resistencia de los mismos. Puede ser atrofia muscular por desnutrición, inactividad o como consecuencia de los efectos sistémicos de la inflamación. Los casos de hiperinsuflación pulmonar, típico de los pacientes con enfisema o con EPOC, que generan una disminución no solo de la fuerza muscular por aumento de la caja torácica. Otras patologías que causan afectación de los músculos respiratorios son las miopatías, las parálisis diafragmática, la fatiga muscular respiratoria, las enfermedades endocrinas como hipo e hipertiroidismo, corticoides en uso, quimioterapias, trastornos hidroelectrolíticos, la falla renal y las afectaciones que tienen que ver con la caja torácica pueden ser los traumas, el tórax inestable, las toracoplastías, la obesidad mórbida, por lo que explicamos anteriormente, la distensión abdominal, el derrame pleural y el neumotórax. Bueno, en las causas de insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica por aumento del trabajo respiratorio, vamos a tener causas por aumento de la demanda, con alto requerimiento del volumen minuto, como puede ser la fiebre, sepsis, traumatismo, dolor, agitación, excesos de carbohidrato. También vamos a tener un aumento de la carga en situaciones de hiperinsuflación pulmonar, embolismo pulmonar, hipovolemia, o sea, situaciones que incrementen el espacio muerto. EPOC, causas metabólicas, fiebre, sepsis, sobrecarga de carbohidratos. Disminución del pH, hipotensión, disminución de la presión de oxígeno y un drive respiratorio inadecuadamente alto por causas neurogénicas o psíquicas, como el dolor, la ansiedad y excitación psicomotriz. Tenemos el aumento del trabajo por litro de ventilación que se da en situación en donde la distensibilidad del sistema respiratorio está disminuida, ¿sí? Es decir, hay un aumento de la carga elástica, un aumento de la carga que tienen que vencer los músculos respiratorios para generar un cambio en el volumen pulmonar. Y tenemos causas pulmonares y alteraciones de la pared torácica dentro de este aumento de trabajo por litro de ventilación. Las causas pulmonares van a ser el shock cardiogénico, el distrés, neumonía, telectasia, fibrosis pulmonar, con autopip en los casos de los pacientes con EPOC. Todas estas patologías van a generar una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esta distensibilidad pulmonar va a requerir o va a generar que los músculos respiratorios hagan más fuerza para meter un mismo volumen. En las alteraciones de la pared de la caja
torácica tenemos patologías que van a comprometer la capacidad de distenderse del pulmón, pero ya por fuera del pulmón, ¿sí? Entonces tenemos traumatismos, derrame pleural, neumotórax. O sea, no son patologías intraparenquimatosas. El neumotórax, la distensión abdominal, la obesidad, la cifoescoliosis y toracoplastía. Después tenemos el aumento del trabajo respiratorio por aumento de la resistencia de la vía aérea, que puede ser por obstrucción de la vía aérea superior o por obstrucción de la vía aérea inferior, o la obstrucción bronquial. La obstrucción de la vía aérea superior tenemos que pueden ser tumores, traumatismos, edemas de glotis, parálisis de las cuerdas vocales y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En la obstrucción bronquial, el típico broncoespasmo, edema bronquial, la presencia de secreciones, el asma y el EPOC. Bueno, otras causas de insuficiencia respiratoria pueden ser la insuficiencia respiratoria posoperatoria, que se puede definir como la necesidad de soporte ventilatorio en las 48 horas posteriores al acto quirúrgico, especialmente luego de cirugías torácicas, cardíacas y abdominales, generalmente debido a la anestesia, porque hay una pérdida del tono muscular y desnitrogenación por fracciones inspiradas de oxígeno al 100%. Puede ser por disfunción diafragmática, por el decúbito supino obligado, la inmovilización por dolor y la alteración del clearance mucociliar y la tos. Todas estas situaciones favorecen la aparición de atelectasia y o infecciones broncopulmonares. La otra causa puede ser por insuficiencia respiratoria debido al shock, que en estado de reposo normal entre el 1 y el 4% del gasto cardíaco se entrega a los músculos respiratorios. Esta situación puede aumentar hasta 10 veces o más, inclusive, en pacientes con shock e insuficiencia respiratoria, condicionando hipoperfusión y disfunción de los músculos respiratorios. Bueno, sobre el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria aguda, va a depender de la gravedad de la misma y de la causa subyacente. Constituye una emergencia médica y suele requerir la internación del paciente en una unidad de cuidados intensivos. El objetivo de la misma va a ser revertir la hipoxemia, la hipercapnia o ambas situaciones si se presentan al mismo tiempo. Para ello se va a implementar oxigenoterapia, ya sea por medio de una cánula nasal, como IBEM, una máscara de Campbell, una máscara de oxígeno con reservorio, en el caso de la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. No obstante, de continuar la falla, se puede optar por instaurar una cánula nasal de alto flujo, como IBEM, que bueno, la cánula de alto flujo es intermedia, funciona casi como una CPAP. Puede ser un soporte ventilatorio con una ventilación mecánica no invasiva, como ahí están, con los diferentes tipos de máscara. Y finalmente la ventilación mecánica invasiva con intubación orotraqueal. En ciertas ocasiones, como obstrucción de la vía aérea superior, puede ser necesario la realización de traqueostomía de rescate. Cabe destacar que en el caso de la falla respiratoria hipercápnica, la terapéutica será, independientemente de la causa subyacente, la implementación de algún tipo de ayuda ventilatoria, ya sea la VNI o la ventilación mecánica invasiva. Bueno, llegamos al final de esta clase de insuficiencia respiratoria aguda. Espero que les haya gustado y que les haya servido y haya sido útil para ustedes. Muchas gracias.